continuación vamos a resolver algunos ejercicios y algunos problemas donde se aplica el teorema de Pitágoras. Ven ustedes la imagen en pantalla que tenemos un cable de longitud X, véanlo acá, ubicado a 6 metros de un poste o de un paral de 8 metros de altura. Queremos saber cuánto debe ser la medida del cable para poder instalarlo de alguna manera en este punto a 6 metros de la distancia de la base de altura 8 metros. Pues bueno, para ello entonces ustedes pueden ver que se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Aquí tenemos un ángulo de 90 grados, es decir, entre el piso y la base son perpendiculares. Para ello entonces hagamos el siguiente esquema. Tenemos acá el triángulo que hemos obtenido de nuestro problema. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para hallar el valor de X o la distancia del cable. Para ello entonces digamos que la hipotenusa, ven ustedes que la hipotenusa acá, este es el triángulo rectángulo, entonces la hipotenusa es X. Nos dice el teorema de Pitágoras que el cuadrado de la hipotenusa significa que X al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Luego desarrollamos con las propiedades de la potenciación estos números. X al cuadrado es igual a 8 al cuadrado es 8 por 8, o sea 64. Bueno, lo voy a dejar aquí indicado en este primer ejercicio para que recordemos las propiedades de la potenciación. Y 6 al cuadrado es 6 por 6. Luego podemos decir que X al cuadrado es igual a 8 por 8, 64 más 36. Tenemos entonces que X al cuadrado es igual a la suma de 64 más 36, que es 100. Por último, quitamos este cuadrado sacando raíz cuadrada en ambos lados de esta ecuación y obtenemos que la raíz cuadrada de X al cuadrado es X y la raíz cuadrada de 100 es 10. Tenemos entonces acá que la medida del cable es 10 metros. Otro ejemplo importante que podemos desarrollar es calcular la altura de un triángulo isósceles. Veamos, tenemos aquí un triángulo con unas medidas que ya les vamos a ampliar. Bueno, de hecho no hay necesidad de ampliarlo porque nos dicen que tenemos un triángulo isósceles cuya base mide 12. Esto mide 12 y sus lados laterales miden 10. Recordemos que el triángulo isósceles es el que tiene dos de sus lados iguales. Entonces estos dos lados, este vale 10 o mide 10 y este otro también mide 10. Para realizar este ejemplo, lo que hacemos es partir, como necesitamos hallar la altura, es decir, este h, entonces ustedes ven que se nos forman dos triángulos iguales en este caso, porque ambos miden, esta altura mide h para ambos y la altura cae sobre el punto medio de la base, entonces este lado va a medir 6 y este lado va a medir 6, por lo cual vamos a tomar un solo triángulo de esos que se nos forma. Veámoslo aquí. Vemos ese mismo triángulo aquí en este tablero. Vamos a hallar entonces el teorema de Pitágoras. Recordemos que este es un triángulo rectángulo, miren ustedes, ¿sí? Y aquí la hipotenusa es 10. No confundamos esta hipotenusa con esta h. Recuerden que h es el símbolo de altura en matemáticas. Esta base mide 6 o uno de sus catetos. Aquí los catetos son h, que es la altura. Los catetos son h y 6 centímetros. Y aquí la hipotenusa en este triángulo rectángulo que tienen ustedes el lado izquierdo de sus pantallas es 10. Resulta que aquí la incógnita no es la hipotenusa, sino uno de sus catetos, en este caso la altura. Ubiquemos entonces el teorema de Pitágoras, tal cual nos dicen que 10 al cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, en este caso, este cuadrado o este cateto al cuadrado, h al cuadrado, más 6 al cuadrado. Pasemos este 6 al cuadrado al miembro izquierdo de esta ecuación. Tenemos que 10 al cuadrado, este como está sumando lo pasamos a restar, es igual a h al cuadrado. Luego desarrollamos aquí las potencias. 10 al cuadrado es 100, menos 6 al cuadrado que es 36, igual a h al cuadrado.
100 menos 36 es 64. Nos queda que 64 es igual a h al cuadrado. Resolvamos la incógnita sacando raíz cuadrada a ambos miembros de la ecuación y nos queda que h es igual a la raíz cuadrada de 64, que es 8. La altura para este triángulo isósceles, dado el problema, debe ser de 8 centímetros. Como conclusión podemos decir que cuando nos preguntan, cuando la incógnita es la hipotenusa, pues entonces la ecuación es la hipotenusa y al otro lado la suma de los dos catetos. Pero cuando nos preguntan por uno de los catetos, pues podemos reducir la ecuación a una resta, es decir, la verdadera ecuación será una resta, la resta de la hipotenusa al cuadrado con el otro cateto al cuadrado. Bueno, vamos aquí esta actividad, leamos esta actividad A. Nos dice, con el teorema de Pitágoras, determina si las longitudes corresponden a un triángulo rectángulo, donde C es la hipotenusa y A y B son los catetos. Entonces aquí nos dan varias medidas para que verifiquemos si estos números son pitagóricos, es decir, si cumplen el teorema de Pitágoras y de pronto eso sí en realidad es un triángulo rectángulo, porque recuerden que todo triángulo rectángulo debe cumplir el teorema de Pitágoras. Tomemos por ejemplo este 6. Veamos si AB con estos valores, si el 6, si es un triángulo rectángulo. Verifiquemos entonces, aquí está el gráfico de ese triángulo, de ese supuesto triángulo rectángulo que nos dan, y vamos a verificar entonces si se cumple el teorema de Pitágoras. De acuerdo a la gráfica, pues entonces el teorema de Pitágoras se escribiría así, que si al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, a la 2 más b a la 2. Diríamos entonces que c al cuadrado es igual a al cuadrado, veamos, a es 7, o sea 7 al cuadrado, más b al cuadrado, que es 24 al cuadrado. Ya sabemos que resolvemos las potencias, pero reemplacemos también c al cuadrado. Recuerden que c al cuadrado es 25. Y vamos a ver si lo que tenemos al miembro izquierdo de la ecuación es lo mismo que nos va a dar al miembro derecho. 7 al cuadrado es 7 por 7, 49, más 24 por 24 es 576. 25 al cuadrado, 25 por 25, es decir, 625. Y veamos si es igual a la suma de 576 más 49. 9 y 6, 65. 9 y 6, 5, llevo una, 5 y 7, 12. Y una que llevamos con este 5 es 6. Efectivamente, este triángulo de medidas 24 o de cateto 24 y 7 y de hipotenusa 25, efectivamente es un triángulo rectángulo, tal cual nos pedían que nos probáramos en este ejercicio estos 8 ejemplos. Este último ejemplo que les presenta más aprendo con esta imagen que ven ustedes. Dice, Víctor Hugo coloca una escalera de 8 metros sobre la pared de su casa. La base de la escalera está a 2 metros de la pared en que se apoya. ¿A qué altura está la parte superior de la escalera? Bueno, leamos con detenimiento. Tenemos una escalera, miren la escalera aquí, Víctor está ahí a un lado, y nos dicen que la medida de esta escalera, Víctor Hugo coloca una escalera de 8 metros sobre la pared de su casa. Esta es la escalera que mide 8 metros. Nos dicen que la base de la escalera, es decir, esto, está a 2 metros de la pared. Significa que de aquí a acá, veamos, hay 2 metros. ¿A qué altura estará la parte superior de la escalera? Es decir, ¿qué distancia hay de acá hasta acá? Digamos, pues más o menos, bueno, voy a hacer esto más recto. Vamos así. ¿Sí? Y aquí, pues. Muy bien, ven ustedes aquí el triángulo rectángulo que se forma entre la casa, ¿sí? El muro de la casa, la base y la escalera. Tenemos pues entonces aquí que las medidas que esto aquí mide, dicen aquí en este caso la hipotenusa mide 8, que es la escalera. Nos dicen además que la pared de la base de la escalera está a 2 metros de la pared, que esto mide 2, y nos están preguntando por esta altura.
Este es el triángulo aquí ya en un plano, ¿cierto? En 2D de este triángulo rojo que vieron ustedes en la casa. Luego aplicando Pitágoras a este triángulo rectángulo podemos decir que la hipotenusa al cuadrado, es decir, 8 al cuadrado, que es la medida de la escalera, es igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Luego, o también podemos decir que un cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado restada con el otro cateto. Luego entonces diríamos que este cateto al cuadrado es igual a 8 al cuadrado, que es 64, menos 2 al cuadrado, que es 4. Tenemos entonces que h al cuadrado es igual a 64 menos 4, 60. Lo que implica, y sacando raíz cuadrada en ambos lados, nos quedaría que h es igual a la raíz cuadrada de 60. Esta es la altura a la que se encuentra la, la escalera. La altura a la que se encuentra la escalera es la raíz cuadrada de 60 metros. Algo así como algo así como aproximadamente 7,7 metros.